Dios les bendiga grandemente, gracias por ver este video. Los saluda su amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. El día de hoy estamos estudiando la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 4. Dicen las escrituras: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Para el apóstol Juan, una persona que se jacte de ser creyente, de ser cristiana, pero que no obedezca la palabra de Dios, es un mentiroso. Juan no tiene reparo en decir las cosas por su nombre: mentiroso. Eso es algo que tanto critican las personas afuera del cristianismo o fuera de la religiosidad: la hipocresía. Personas que dicen creer en algo, pero viven diametralmente opuesto a esa verdad. Pablo le decía a Tito: hay personas que dicen conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Y aquí es donde Juan se va a la médula del problema y nos dice: hay personas que dicen, yo le conozco, pero no obedecen la palabra de Dios, entonces el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Debo aclarar algo: todos luchamos con el pecado e incluso con la hipocresía, pero hay personas que sinceramente se esfuerzan en querer agradar a Dios y en querer amar a su prójimo. Esas personas luchan día a día en la gracia de Dios para hacer la voluntad de Dios. Pero hay personas que entre más religiosas se vuelven, más duras de corazón se vuelven y más indiferentes a las necesidades de las personas. Y ahí es donde vemos este problema. Entonces, ¿de qué sirve decir yo le conozco, pero si vives diametralmente opuesto a esa verdad que dices profesar? Santiago va a la médula también de este problema y nos dice en su carta, capítulo 1, versículo 26 y 27, lo siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La misma Biblia condena lo que tanto condenan las personas: la hipocresía, ese tipo de religiosidad vana que no sirve para nada. Una persona que dice yo conozco a Dios, yo amo a Dios, pero no obedece la palabra de Dios, o como dice Santiago, es una persona que no refrena su lengua, una persona chismosa, una persona que usa esa misma lengua para alabar a Dios, pero para maldecir a su prójimo. Eso es la hipocresía. Santiago nos dice que de una misma fuente no pueden salir dos aguas, no puede salir dulce y amarga. Entonces Santiago va a ese problema: ¿cómo es posible que hay personas que puedan alabar a Dios y con esa misma boca maldecir a su prójimo que está hecho a la imagen de Dios? Por eso Santiago dice: ese tipo de religión es vana, esa religión no sirve. Y vemos pues que la Biblia condena ese tipo de religiosidad, una religiosidad sin fruto, una religiosidad que realmente no tiene ningún sentido, porque la palabra vana significa hueco o vacío. Entonces podemos ver que hay un tipo de religión que no sirve para nada, solamente endurece el corazón de la persona. Y dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula, sin defecto, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la verdadera religión para Santiago? Una religión que es empática con las necesidades y sufrimientos de las personas, huérfanos y viudas, personas vulnerables, que nosotros vamos en esas necesidades a ayudar a esas personas. O sea, que la verdadera religión te lleva a ser empático con las personas, te lleva a amar a tu prójimo y, como señala bien Santiago ahí, y a guardarte del mundo, a no andar en pecado, a no caminar de una manera deshonrosa. Por eso Juan nos dice precisamente esa realidad: si alguno dice yo le conozco, pero no guarda los mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso debemos identificar este problema, porque Santiago le llama: si alguno se cree religioso, la religión del tal es vana. Le llama vana a ese tipo de religiosidad. Y vemos también aquí un problema: las cosas de Dios no son para creernos. Por eso Santiago dice: si alguno se cree. Desde ahí empieza el error, desde ahí empieza el pecado, en creernos, en sentirnos más porque buscamos de Dios, en sentirnos que yo soy alguien más elevado porque soy más religioso. Ese es un pecado que precisamente caracterizó a los fariseos, y Jesús se enfrentó demasiadas veces contra este tipo de características en las personas, esa religiosidad vana que no sirve de nada. Así que, amigo que me escuchas y amado hermano que me escuchas, tengamos cuidado
de que realmente lo que practiquemos sea lo que dice Santiago, una religión pura y sin mácula, y no una religión vana e inservible. Tengamos cuidado de jactarnos, de decir, yo le conozco, yo soy cristiano, pero vivir una vida completamente en oscuridad. Eso es hipocresía y eso es una mentira. Y la Biblia no tiene tapujos en llamar las cosas por su nombre. Eso es mentira y eso no agrada a Dios. Todos estamos en esa lucha, todos debemos buscar al Señor de todo corazón y tratar de vivir alineados a su verdad. Gracias por ver este video. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte conmigo este video y así llevemos la palabra de Dios hasta los confines de la tierra.